Ya. Vamos a ver esta maqueta que es la que usualmente tenemos en la cátedra. ¿De acuerdo? No sé si me escuchan porque estoy un poco lejos del audio. No hay problema, doctora, hay buen audio. Ya. Bien. Primero empecemos a abordar esta maqueta desde la porción medial, ¿de acuerdo? Desde la visión medial. Entonces, hay que saber que esta porción, la que está hacia aquí, es la porción frontal, ¿de acuerdo? Es la porción frontal. Vamos a ver si puedo rotar un poquito la cámara. Ahí está. Ya. Entonces, esta es la porción frontal, esta es la porción posterior, ¿de acuerdo? Entonces, de la parte anterior de la porción frontal, aquí, estamos observando esta cavidad neumática, que es el seno frontal, ¿de acuerdo? Y aquí el seno frontal tiene un pequeño orificio de drenaje. ¿Se acuerdan en los meatos? El seno frontal drenaba hacia el meato medio, ¿de acuerdo? De la parte posterior estamos observando aquí lo que correspondería al seno esfenoidal. Esta corresponde a la silla turca, ¿de acuerdo? Aquí, esto es la clinoides anterior, esto sería la silla turca, y aquí estamos viendo lo que corresponde al quiasma óptico. Evidentemente, esto que se va a prolongar y meter por dentro de la fosa orbitaria sería el nervio óptico, ¿de acuerdo? Entonces, de la parte medial, otra vez, el seno frontal, con su drenaje hacia el meato medio, el seno esfenoidal, también al meato medio. Esto de aquí sería el tabique medial nasal. Aquí estamos observando algunas impresiones que corresponderían a los filetes del nervio olfatorio. Por arriba estamos observando una lámina cribosa, una lámina ósea que está llena de huequecillos que corresponden a las cribas, por las que efectivamente estos que son los filetes olfatorios van a ingresar para conformar el bulbo olfatorio, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo una arterita que corresponde a la arteria etmoidal anterior, ¿de acuerdo? Y estamos viendo cómo va a ascender por dentro del piso anterior, y bueno, eso ya lo vamos a estudiar luego en neuro. Entonces, esto de aquí corresponde al ¿cómo decirlo? Al piso anterior, pero de un costado vamos a ver que sería el techo de la órbita, cuando le demos la vuelta a la maqueta, ¿de acuerdo? De este lado, estamos observando hacia abajo el cornete inferior, o concha inferior, y aquí el cornete medio. Y entre ellos, ¿cómo decirlo? Un espacio que va a ser el meato medio. Ya habíamos dicho que los meatos están por debajo de los cornetes o conchas. A este meato medio, como vimos en la clase anterior, drenan las celdillas etmoidales anteriores y medias. Claro, pues aquí estaría, miren. Aquí estarían las celdas medias y posteriores, perdón, medias y anteriores, que drenan ahí, mientras que las posteriores drenan al meato superior. ¿De acuerdo? Tabique nasal. Bien, entonces esta es la parte medial que nos ofrece esta maqueta. Veámoslo por la porción posterior. ¿De acuerdo? En el corte posterior, igual, esta corresponde al seno esfenoidal, y de aquí, en el seno esfenoidal, estamos observando, no se observa porque está muy abajo, vamos a tratar de elevarlo un ratito. Bien, ahí. Estamos viendo ese orificio que es hacia donde va a drenar el seno esfenoidal, que sería hacia el meato medio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más estamos observando? Este es un corte, primero ver qué huesecillos estamos, qué parte ósea estamos observando, ¿de acuerdo? Esto corresponde al frontal, hacia arriba se va el frontal. Esto ya es el esfenoides, porque aquí está el seno esfenoidal. Esto va a empezar a ser la silla turca, esto es el nervio óptico, esto es el quiasma óptico, ¿de acuerdo?
Entonces aquí van a empezar a estar las clinoides, ¿de acuerdo? Bien, y entonces de este lado estamos observando a la arteria carótida. La carótida interna que va a entrar al seno cavernoso y va a dar un pequeño bucle, ¿se acuerdan? Cuando vimos huesecillos, perdón, agujeros de la base del cráneo. Incluso aquí estamos viendo, por ejemplo, el ramo supratentorial que saldría hacia la parte posterior, y aquí la carótida que luego se va a dividir para dar el círculo anterior del encéfalo, el polígono de Willis, la cerebral anterior, la cerebral media, entre otras. ¿De acuerdo? De esta porción, de la porción más medial, también en la maqueta, estamos observando algunos nerviecillos. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro, ¿sí? Y aquí más abajo, no sé si lo logran ver, hay otro. Estos corresponden a los nervios oculomotores, ¿de acuerdo? Entonces, el que está más abajo es el motor ocular común, que le llamábamos oculomotor, el tercer nervio, el troclear, el cuarto, y el abducens, el sexto nervio craneal. Otra vez, aquí, el motor ocular común, tercer nervio, u oculomotor, el cuarto nervio, que antes le decíamos patético o troclear, y aquí el abducens, también antes llamado motor ocular externo o sexto nervio craneal. ¿De acuerdo? Entonces estamos observando ahora la maqueta por la porción posterior. Esto con la finalidad de orientarnos. Vamos a verlo ahora de la porción anterior para reconocer estructuras. Entonces, aquí ya estamos observando el globo ocular. Evidentemente, este va a ser el párpado, y ahí en el fondo vamos a ver al ojo con sus partes que vamos a ir sacando de a poquitos. Lo que nos podemos percatar es que hay algunos músculos que están en la parte superior, otros que están hacia la parte medial, ¿sí? Y otros que están aquí hacia la parte lateral. Vamos a dar una vueltita así, muy costadito, la parte lateral, ¿de acuerdo? Esos músculos son los músculos motores, los oculomotores, pero también son los extrínsecos. De ojo es continuo o frecuente hablar de los músculos extrínsecos, quiere decir esos que se originan por fuera del ojo, pero van al ojo. Y los intrínsecos, quiere decir esos que se originan y actúan dentro del mismo ojo. Entonces, sabemos que el ojo va a tener movimiento hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Y la conjunción de esos movimientos, por ejemplo, la mirada patética, es una conjunción entre el oblicuo superior y el recto superior, ¿de acuerdo? Y estos músculos son precisamente hacia arriba, el que vamos a ver que jala el globo ocular y hacia arriba, que va a ser el recto superior. Por encima del recto superior estamos viendo este otro, que es el elevador del párpado superior. ¿De acuerdo? Hacia la parte medial vamos a ver este. En un ratito, cuando empecemos a desarmar la maqueta, los vamos a ver mejor. Que es el oblicuo superior o también el troclear. Es justamente ese que va a ir hacia la parte ósea que está aquí interna. Hay una tróclea, la vamos a ir viendo mejor cuando rotemos cuando vayamos desarmando la maqueta. ¿De acuerdo? Entonces, el párpado, y aquí estamos viendo la parte transparente del ojo. ¿Ok? La parte de la córnea. Hacia el borde superior lateral estamos observando la glándula lacrimal. Y de la glándula lacrimal, evidentemente, el nerviecito que llega a él, que es justamente el nervio lacrimal, que es una rama del nervio oftálmico. ¿Ustedes se acuerdan del trigémino? Bueno, habíamos dicho pues acerca de los nervios craneales, que eran 12, antes le llamábamos pares. Ya dejamos de decirles pares, porque los pares generalmente van juntos, y estos no van juntos, van uno a cada lado, así que lo dejamos en nervios craneales. Esos nervios craneales, del primero al 12º, el primero es el óptico, el segundo es olfatorio, etcétera, etcétera. Y el quinto es el trigémino. Se llama trigémino porque tiene 3 ramas. Una rama que se va hacia arriba, que va a ser la rama oftálmica, y 2 que se van hacia el lado maxilar, el maxilar superior y el maxilar inferior. Justamente este nervio, el nervio lacrimal, porque está cayendo a la glándula lacrimal, es rama del nervio oftálmico, que seguramente en un momentito lo vamos a describir. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí de la parte frontal debemos saber que esto es el hueso frontal, porque aquí está el seno frontal, que lo habíamos visto desde la parte medial, ¿de acuerdo? Y aquí están los huesos propios de la nariz. Los huesecillos propios de la nariz, esto ya corresponde al malar, ¿de acuerdo? Perdón, malar, y este al maxilar superior. Y aquí en la fosa infraorbitaria, porque aquí, esto de aquí corresponde a la órbita, ese agujero redondeado que ustedes ven en el cráneo, vamos a conocerlo como la órbita, el agujero de la órbita, se caracteriza, entre otras cosas, porque va a tener un agujero en la parte frontal, no lo vemos aquí porque la maqueta no lo ha incluido, que sería el agujero supraorbitario, por donde sale el nervio supraorbitario, ¿de acuerdo? Y aquí uno que está en la parte posterior, perdón, inferior de la órbita, que lo vamos a conocer como el nervio infraorbitario, que es este que estoy moviendo aquí con el dedito, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos observando en esta maqueta desde la cara anterior. Ya les he dicho que en un ratito les empezamos a desarmar. Ahora vamos a verlo de la parte medial. Estamos empezando de la parte más simple hacia la parte más compleja, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, habíamos dicho que esta era la glándula lacrimal. Esto es el cigomático. Y aquí hay una fosa. Esto ya es el piso anterior, el piso medio, perdón, del cráneo, eso que está acá. Esto es el malar, el cigomático, y aquí debería continuarse la porción ósea para formar el arco cigomático, y esto que estamos viendo aquí, esto, correspondería a la fosa cigomática. Por arriba del cigomático era la fosa temporal, por debajo del arco cigomático, la fosa cigomática, y de hecho aquí estamos viendo una ramita nerviosa que sería la rama temporal profunda. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos observando, miren, una rama nerviosa. Esto corresponde al trigémino. Aquí debería estar el ganglio de Gasser o el ganglio de trigémino. Recordemos que también le llaman el cavum de Meckel cuando está cubierto de la dura madre en la fosa para el ganglio del trigémino, que está en el temporal. Este trigémino nos da tres ramas. Esta que se está yendo hacia la porción superior, que corresponde a la rama oftálmica. A veces también solemos, por un vicio de ponerle a todo siglas o acortar los nombres, le ponemos V1, porque al trigémino le corresponde la letra V en mayúsculas, que es el número quinto en romanos. El trigémino es el quinto nervio craneal. Y para referirnos a sus ramas le solemos poner V1, V2 y bueno, V3, que no lo estoy viendo acá. En realidad esta es, bueno, si quieren ponerlo así, V1, que es la rama oftálmica, la rama maxilar, y abajo, que ya no la veo, tendríamos que ver la rama mandibular. ¿De acuerdo? Bien. Entonces empezamos a desarmar nuestra maqueta. Lo primero que estamos observando aquí es la parte muscular superior. ¿De acuerdo? Este es el más superficial, no, superficial no es la palabra. El que está más arriba, el más superior, va a ser el músculo elevador del párpado, que como lo ven aquí, está yendo precisamente hacia el párpado superior. Y junto a él discurre este otro, que va a ser el recto superior. El ojo tiene 6 músculos, ¿de acuerdo? 6 músculos extrínsecos que se encargan de moverlo. El recto superior, que es este, que lo mueve hacia arriba. El recto inferior, que lo vamos a ver después, que se supone que está abajo, que hace esto, que el ojito va para abajo. El recto lateral, que es este, que hace que el ojito vea hacia lateral, hacia allá afuera. Hay uno similar a este en la porción nasal, que es el recto interno, que hace que el ojito mire para allá. Y luego tenemos dos oblicuos. Este que está aquí adentrito, que se inserta en una tróclea, ¿de acuerdo? Y que casualmente por eso al nervio que lo inerva, y que lo vamos a tratar de reconocer en un momento, se llama nervio troclear justamente por esta tróclea ósea que está aquí, que ayuda a hacer el movimiento conjugado. Y aquí en la parte inferior, que lo vamos a ver en un ratito, el otro oblicuo que va a ser el oblicuo inferior u oblicuo menor, que hace que el ojito gire
hacia abajo y afuera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y estábamos hablando de la inervación motora. La inervación motora del ojo va a estar dada por 3 nervios, que son craneales. El tercer nervio craneal, el oculomotor, antes le llamaban también motor ocular común. ¿Por qué dejamos de llamarle motor ocular común? Porque de los 6 músculos que se encargan de la motricidad del globo ocular, el oculomotor inerva a 4, no inerva a los 6. Entonces no sería común. Luego tenemos al cuarto nervio craneano, el troclear. Y el troclear inerva únicamente a este que está en la profundidad y hacia medial y superior, que va a ser el oblicuo superior. ¿De acuerdo? Y luego tenemos al abducens, que antes le llamaban también motor ocular externo. Más bonito suena abducens, el sexto nervio craneal, que inerva a este, que es el recto lateral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a proceder a sacar un poquito las estructuras. Vamos a tratar de que esto se quede ahí en equilibrio. Un ratito. Bien. Y hemos extraído quirúrgicamente al recto superior. ¿De acuerdo? Que está ahí anexado con este que va a ser el elevador del párpado. Vamos a sacarlo un ratito. Acuérdense, inervado por el tercer nervio craneal, por el óculo motor. El óculo motor inerva al recto superior, al recto medial, al recto inferior. ¿De acuerdo? Y al oblicuo inferior también, obviamente. Ahí a los 4, esos 4 que hemos visto. Ya. Entonces, ahora lo acomodo un poquito, lo traigo hacia ustedes, y ya vemos más estructuras. A ver, estamos observando. Ahí en el interior que va a ser el oblicuo superior. El oblicuo superior se inserta en una tróclea, en esta que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí, miren. Y aquí está el tendón del oblicuo superior, que va a ir hacia... Si nosotros hablamos del globo ocular, ya saben que el globo ocular, en un rato vamos a ver sus partes, se caracteriza porque tiene toda la parte de afuera blanca, esa va a ser la esclera. Casi toda, hacia adelante, tiene una porción que es transparente, que va a ser la córnea, que es la porción avascular, pero es muy inervada, así que ojo que en un rato vamos a hablar de la córnea, ¿de acuerdo? Y estos músculos se insertan en la esclera, ¿de acuerdo? Y ahí es donde van a generar su punto de inserción para el movimiento. Bien, el oblicuo superior se va a insertar en el cuadrante superomedial del ojo. Si ustedes imaginan que acá está la esfera, ¿de acuerdo? Y esta fuera la porción nasal y esta fuera la porción temporal, lo dividimos en 4 cuadrantes. Este sería el cuadrante superomedial, el superolateral, el inferomedial y el inferolateral, para que aprendamos a manejar términos. Entonces, este oblicuo se inserta en el cuadrante superomedial posterior de la esclera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a sacar esta porción de aquí, que es la porción más externa. ¿Qué estamos sacando? Estamos sacando el párpado superior con el elevador del párpado, la glándula lacrimal, el párpado inferior. Ya saben que el ojo se abre por inercia, ¿de acuerdo? Perdón, el ojo se cierra por inercia, pero se abre a raíz del elevador del párpado, ¿de acuerdo? Bien, estamos sacando esta porción, que ya no hay nada más que reconocer, y ya estamos viendo la esclera. Y aquí está justamente la inserción del oblicuo superior, y aquí estamos viendo mejor la inserción del oblicuo superior, ¿de acuerdo? Ahí está, bien. Vamos a sacar también este otro, esperando que no perdamos el equilibrio, que es el recto lateral o recto externo. Este recto externo, ¿por quién está inervado? Está inervado por el abducens, ¿de acuerdo? Por el abducens. ¿De qué se encarga este recto lateral o recto externo?
de mover el globo ocular hacia afuera, haciendo la abducción de la vista. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, otra vez, este es el recto lateral o recto externo inervado por el abducens. ¿Qué nervio craneal es el abducens? Es el sexto nervio craneal. ¿De acuerdo? Bien. Lo sacamos. ¿Dónde se inserta el abducens, perdón, el recto lateral? En el cuadrante externo del ojo, la cara lateral. Bien. Ok. Ahora, ¿qué observamos? Ahí abajo estamos observando el recto inferior. El recto inferior, ¿hacia dónde va? Se va a insertar en la parte inferior del globo ocular. ¿Cuál es su función? Su función es mover el ojito hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Por quién está inervado? Está inervado por el tercer nervio craneal, el óculo motor. También llamado antes motor ocular común. ¿De acuerdo? Y aquí estamos observando algunos nerviositos. Y lo que más me interesa es esto. Voy a tratar de hacer a un lado los vasitos para que observen esto. Esto es el nervio óptico. El nervio óptico es el segundo nervio craneal. El primer nervio craneal era el olfatorio. El olfatorio es un nervio que se origina en la mucosa nasal, en la pituitaria, ¿de acuerdo? Y estos filetitos nerviosos que se originan en la pituitaria van a ingresar por la lámina cribosa del etmoides, que la vimos hace un rato en la parte medial, y forman el bulbo olfatorio, etcétera, etcétera, el nervio olfatorio. El segundo nervio craneal, tanto el primero como el segundo tienen dos peculiaridades. Cuando nosotros en neuro estudiamos a los nervios craneales, o que ya los estudiamos, sabemos que casi todos tienen origen en el cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo, etcétera, y luego vamos a repasar los orígenes. Pero el origen de estos dos nervios no es dentro del encéfalo, sino es en la parte externa. El olfatorio se origina en la pituitaria, va a penetrar por aquí, etcétera, etcétera. Y el nervio óptico se origina en la retina, que es la parte nerviosa del ojo, que ahorita cuando abramos esto lo vamos a observar. Bueno, entonces todo eso para decirles que esto es el nervio óptico, el segundo nervio craneal. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a ir a terminar el nervio óptico? El nervio óptico termina dando radiaciones hacia la parte occipital, hacia la corteza occipital, que es donde vamos a encontrar la corteza visual primaria, el área visual primaria. ¿De acuerdo? Este nervio óptico entra por aquí, por el agujero, para el nervio óptico, cuando hemos visto agujeros de la base del cráneo, y luego forma aquí el quiasma óptico. Hola, doctora. Hola, doctora. Se quedó sin audio. Se quedó sin... Se ha congelado la imagen. Sí, sí, ¿no? Ya, ya. Ya. Ok. Ya. Se ha quedado sin internet la doctora, pero se está tratando de reconectar. Creo que vamos a tratar de recapitular un poquito lo que la doctora está explicando. Dentro de la cavidad orbitaria tenemos el ojo, ¿no es cierto? Ya, voy a anclarme para que se me vea a mí también. Ya. Disculpen me voy a acomodar. Tenemos el ojo, ¿ya? Pero los ojos no funcionan independientemente. En algunos animales sí, pero en nosotros los humanos no funcionan independientemente, funcionan sincronizadamente. Por lo tanto, el recto superior funciona
a la par que el recto inferior. Pero a su vez, como toda la lazada muscular que existe en el organismo, el recto superior funciona igual con el recto inferior. Porque si los ojos los movemos hacia abajo, los dos se mueven sincronizadamente hacia abajo o hacia arriba. Cuando uno se mueve hacia afuera, el otro inmediatamente se mueve hacia adentro. ¿De acuerdo? Si este se mueve hacia afuera, el otro va hacia adentro. Si hacemos estos movimientos, se hacen en simultaneidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario veríamos doble. Porque el campo visual va a ser uno solo. Y el campo visual es la sumatoria de pequeños campos visuales que se ven por partes. Cada campo visual se divide en dos mitades, un campo temporal y un campo nasal. Este campo nasal y este campo temporal, al final se juntan todos y vemos un solo campo visual que ustedes mismos pueden verse. ¿Cuántos ángulos de amplitud tiene nuestro campo visual? Para poder ver, tenemos que tener sincronía en los ojos, ¿de acuerdo? Y esto está regulado por un núcleo regulador que se encuentra a nivel del motor ocular común o nervio motor ocular, oculomotor o tercer par, como quieran llamarlo, en el mesencéfalo, que se conoce con el nombre de gran núcleo de Perlia. Y además está regulado la sincronización, porque acuérdense que el recto externo está inervado por el motor ocular externo o abducens. El oblicuo mayor, el que hace este movimiento, por el patético o nervio, por el músculo oblicuo mayor o troclear también que se llama, por el patético o troclearis o cuarto par. Entonces, estos núcleos que se va a encontrar motor ocular común, motor ocular patético, perdón, el cuarto, y abajo en la protuberancia, el sexto, que es el motor ocular externo, se juntan, se unen a través de la cintilla longitudinal. Entonces, todo eso es un sistema asociativo para que los ojos puedan funcionar coordinadamente. ¿Ya está, doctora? Sí, Doc, lo estaba escuchando Ya, atentamente. disculpe, la dejo. No, muchas gracias. Lo que pasa es que Telefónica del Perú, pues. Estoy Ya con sé, el teléfono, con el siga nomás. internet del teléfono. Ya, Ya. quiero verla dónde está para darle... Estoy en mi casa. Un minuto, que no lo ubico. ¿Puede hablar, doctora? Hola. Acá estoy. Sí, ¿Ya me no, vio? Estoy en mi casa. no la veo. Qué raro. Ya la vi. ¿Ya? Ya está, ya es todo suyo el auditorio nuevamente. Oh. Entonces, estábamos diciendo que esta porción, la porción blanca, corresponde a la esclera, que es la porción más turgente del ojo. Yo sé que no hemos tenido la oportunidad de ver ojos en vivo y en directo, pero por lo general los ojos son las cosas que más se echan a perder pronto en el cadáver, porque casi todo está conteniendo líquido humor vítreo que le llaman, que es un líquido acuoso, un poco coloide, ¿de acuerdo? Entonces cuando el cadáver, bueno, cuando fallece, obviamente, valga la redundancia, es la estructura posiblemente que en primer lugar se echa a perder, ¿de acuerdo? Y se deshidrata. Casualmente los signos de deshidratación ocular son algunos de los signos clínicos que nos ayudan a calcular la muerte, el tiempo de muerto que tiene el cadáver, ¿no? Bueno, esas ya son cosas que vamos a hablar en medicina legal, me imagino. Entonces aquí está el globo ocular, perdón, la esclera.
La segunda capa que vamos a observar después de la esclera es la capa vascular, que sería la coroides, ¿de acuerdo? Algunos también le llaman uvea por el color. Uvea es la palabra, es un nombre que hace alusión a su color rojo vinoso, ¿de acuerdo? Y obviamente por el contenido de sangre que va a tener, o por la cantidad de vasos que a su vez contienen sangre que está en la uvea. Y por dentro de la uvea, la tercera capa, la más profunda, sería la retina. La retina, que es la capa nerviosa, en la que vamos a encontrar, entre otros, una condensación de fibras, que aquí no está graficada, acá está en la otra porción. Voy a agarrar la otra porción. Aquí. Aquí han dibujado un puntito amarillo. Eso es en alusión a esta condensación de fibras nerviosas ópticas, que sería la fobia, que es el punto donde están más conectadas las neuronas ópticas. Vamos a encontrar, si hablamos de la parte de microscopía, dos tipos celulares, los bastones y los conos, que son neuronas que perciben o que tienen la capacidad de captar el estímulo luminoso. Así, los bastones captan el estímulo luminoso durante la oscuridad y los conos durante la luz blanca, la luz estimulante, la luz del día, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí en el ojo, otra vez, la esclera, ¿de acuerdo? Hacia adelante se prolonga con una capa que es transparente, que va a ser la córnea, ¿de acuerdo? La córnea es una capa avascular, sin embargo es una capa que está ricamente inervada. Tan es así que nosotros tenemos en medicina un estímulo que usamos para ver si el paciente tiene o no tiene conexión con el tronco encefálico. Es decir, si está vivo o está muerto, ¿no? Y es el reflejo corneal. Si nosotros estimulamos a la córnea con un agente agresor externo, puede ser un punzón o simplemente el dedito, lo normal es que por un acto de defensa ustedes cierren el ojo para defenderse precisamente. Pero cuando ustedes estimulan la córnea y ya no hay ese reflejo, lo que hay que sospechar es que se ha desconectado el tronco encefálico. Por eso es que es uno de los estímulos para ver si todavía el paciente tiene conexión. Hacia la parte de adelante, luego de la córnea, vamos a tener un espacio, ¿de acuerdo? Un espacio y va a corresponder a la cámara anterior. Nosotros aquí estamos viendo al iris. El iris es esa, vamos a voltearlo un poquito para poder observarlo. El iris es esa capa pigmentada que ustedes pueden observar. Y en el interior vamos a ver un agujero. Ustedes usualmente lo ven como un puntito negro, en realidad no es que sea un puntito negro, sino que es un pequeño agujero, que va a ser la pupila. Y la pupila, evidentemente, en condiciones normales, tiene aproximadamente entre 4 y 6 milímetros de diámetro. Pero en algunas situaciones en las que se estimula el parasimpático, la pupila se dilata, perdón, cuando le estimula el simpático, la pupila se dilata, quiere decir que el músculo dilatador de la pupila, que es un músculo que tiene fibras longitudinales, ¿de acuerdo? Se estimula y hace que el diámetro pupilar se incremente, llega hasta 10 milímetros, casi de 10 milímetros, ustedes saben que es 1 centímetro de dilatación. Y cuando, por el contrario, se contrae el músculo esfínter de la pupila, que es un músculo que tiene fibras dispuestas de manera circular, que se estimula por el parasimpático, ocurre lo contrario, la pupila se contrae haciendo miosis. La dilatación de la pupila es la midriasis, la constricción de la pupila es la miosis. La midriasis encabezada por el músculo dilatador de la pupila, que a su vez es inervado por el simpático, y la miosis, que es la contracción de la pupila, por el parasimpático, ¿de acuerdo? Sobre las fibras circulares, que es la disminución del diámetro pupilar. Cuando observamos esto por dentro, vamos a ver a los procesos ciliares, ¿de acuerdo? Y luego aquí al músculo ciliar.
En todo caso, a estos procesos ciliares es donde se anexan estos músculos dilatador y esfínter de la pupila. Y aquí observamos que se generan dos cámaras, una que está por aquí, que va a ser la cámara posterior, y una que está por delante de los procesos ciliares, que va a ser la cámara anterior. Aquí, entre estos procesos ciliares, debería haber una estructura que en esta maqueta no está, que es una lente biconvexa. Es como si fuera un lente que tiene dos panzas, una panza adelante, una panza atrás, por eso se llama biconvexa, que es el lente o también llamado cristalino. Ese lente o cristalino es el que se encarga de hacer el enfoque de la visión. Ustedes de pronto ven acá como la cámara mi puño, y miren que la cámara se ha regulado, y ahora pongo la cámara, el puño atrás, y la cámara vuelve a regularse. ¿Ven? Entonces, eso lo hace la cámara, y se ha demorado aproximadamente entre 4 y 6 segundos. Miren, la pongo otra vez adelante, y ahí la cámara recién ha entendido que estoy haciendo cambio de visión, y la pongo atrás, y hace una pequeña vibración, y recién entiende que eso el ojo lo hace en milisegundos. Ustedes ahorita ven, por ejemplo, su mano se la ponen delante de la cara, se la ponen en la cara y la pueden ver, y ahora aléjenla y al toque, en cuestión de milisegundos, su cristalino enfoca automáticamente. Hay algunas patologías, como por ejemplo el astigmatismo, en las que este mecanismo se ve alterado, y esas facilidades de enfoque se ven, bueno, alteradas evidentemente, y pueden llegar a tener hasta una visión doble, justamente por estos problemas de enfoque. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hacia la cara interna estamos viendo la coroide, saben, muchos vasitos, que es la capa vascular, y aquí no nos han pintado la retina, que usualmente en otras maquetas las pintan de amarillo para darnos a entender que es nervio, pues, ¿no? Aquí sí está la fobia, pero aquí en esta maqueta lo que me gusta es que nos han pintado al nervio óptico. El nervio óptico es ese justamente que se va a prolongar de todas las fibras de la retina hacia formar el nervio óptico, y tiene una característica simpática, que la arteria óptica va de manera central con respecto al nervio. Es como si fuera un churro, ¿no? Es como el churro está ahí, por adentro está el manjar, ya igual. El nervio óptico la circunda, y en la parte central va a estar la arteria, y obviamente también la vena central del nervio óptico o de la retina. Esto tiene una simpática utilidad en la parte clínica. Muchas veces hacemos el examen de fondo de ojo. ¿Cuál es el examen de fondo de ojo? Tenemos un oftalmoscopio, que es como una linternita que emite un haz de luz, pero un haz de luz dirigido, para que ese haz de luz pueda ingresar justamente por esta ventanita que deja la pupila, ahí en el centro del iris. Y ya les he dicho que no es una estructura, no hay un músculo, es simplemente un espacio abierto. Bueno, abierto entre comillas, ¿no? Pero no es que sea totalmente abierto. Y entonces por este espacio, ese haz de luz puede ingresar, y además el oftalmoscopio tiene un sistema de lentes angulares que nos va a permitir visualizar esto que sería el fondo de ojo. Y en el fondo de ojo nosotros vamos a ver si esas arterias están dilatadas, o si están normales, o si están orientadas, o si están borrosas, que puede haber que sea una hemorragia macular, o qué sé yo. Exámenes en los que usualmente se realizan a cierto tipo de pacientes, como por ejemplo los diabéticos. La diabetes es una enfermedad degenerativa que tiene, bueno, varias características. Degenera los nervios periféricos y degenera también primero los pequeños vasos hasta llegar a los grandes vasos. Y una de las estructuras que encabeza el cuadro clínico en lo que es alteración sería justamente estos capilares que van a estar en la retina, y que los vamos a ver ahí con ayuda de este examen, que es el examen del fondo de ojo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el nervio óptico con su arteria y vena central. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a, bueno, esto ya no se puede sacar más. En la parte inferior estamos viendo al recto inferior con su ramito para este músculo,
que viene del nervio oculomotor. Aquí está el oculomotor, ¿de acuerdo? Estamos viendo aquí el oblicuo superior, que también tiene su ramito, que va a ser el nervio troclear, el cuarto nervio craneano, que lo habíamos visto en la parte posterior. Y aquí ya, bueno, casi no vemos al abducens. Esto es parte del nervio, el trigémino 2, el trigémino maxilar. Y estas son ramas del trigémino oftálmico. Entre ellas una ramita que se va hacia la parte troclear. Y también la rama supraorbitaria, bueno, ya son ramas que vamos a ver cuando estemos en neuro. ¿De acuerdo? A ver, patologías en todo caso. Creo que en el momento en que la señal se me fue, el doctor Moscola había hablado de, por ejemplo, las desviaciones del globo ocular. Así el globo ocular de manera patológica a veces va a estar desviado hacia la parte externa o desviado hacia la parte interna. Lo que en lenguaje coloquial ustedes antes llamaban virolos, eso no se llama más virolos. Esos son problemas de movimientos del ojo, y nosotros vamos a observar a veces que el globo ocular está lateralizado, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué el globo ocular puede estar lateralizado? Porque solamente está funcionando el recto externo, y el recto externo es el que jala al globo ocular hacia afuera. Posiblemente hay una disfunción en el óculo motor, en el tercer nervio craneal, y se han dejado de estimular de manera nerviosa el recto superior, el recto medial, que son los que mantendrían el equilibrio del movimiento. ¿Esa patología cómo se llama? ¿Se acuerdan? Para ver si están conectados. ¿Están conectados, chicos? Yo creo que no están conectados. Sí, doctora, pero no recuerdo. Ah, ya. Bueno, y en otras ocasiones el ojo puede estar desviado hacia la parte medial, y esto solamente porque está jalando únicamente el recto medial. Y en a diferencia del cuadro anterior, el recto lateral puede estar dejando de percibir inervación. ¿De acuerdo? Entonces podríamos sospechar una disfunción del abducens. Dime. Sí, doctora. ¿Me estás hablando? ¿Usted se refiere, buenos días, usted se refiere a lo de divergencia y convergencia? Exacto. Cuando el ojo está mirando hacia afuera es una divergencia, y cuando el ojo está mirando hacia adentro es una convergencia. ¿De acuerdo? Convergencia cuando solo está siendo estimulado el recto medial, funciona normalmente el oculomotor, el tercero, y una divergencia cuando solo está funcionando el recto externo o el recto lateral. Por lo tanto, está funcionando únicamente con respecto a la motricidad el abducens. Bien. Bien, Doc. Ya estando en hora, siendo las 10:48, lo dejo usted a cargo. Doctor Moscol. Sí, Creo. sí, ya. ¿Ya? Lo que pasa que tengo que ordenar el aparatito pues, con la mano, a veces no invoco bien el icono. Señores, ya agradecemos a la doctora Ramos, para que me vean de paso. No sé si me ven, pero igual, agradecemos a la doctora Ramos la exposición, y en 10 minutos nos conectamos con nosotros a las 11 para tratar de, digamos, de resumir todo lo que hemos visto en algunos preparados que he estado buscando
y para que por lo menos de la maqueta pasemos al preparado anatómico. ¿De acuerdo? Estrabismo era el estrabismo. Ya, gracias chicos. Estrabismo convergente. Hasta luego. Gracias, Dentro de doctor. 10 minutos. Gracias, doctora Ramos. Sí, en Gracias, 10. Lord. Gracias a 10. todos. Ahí me veo. Ya, Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Me manda el link.